Bienvenidas, bienvenidos sean todos a esta noche de exhibición en el Museo Marco. Les vamos a contar, bueno, antes primero un agradecimiento especial a mi equipo de trabajo, Roble, Kenia, Gerardo, Raúl, sin ustedes nada de esto sería posible. Muchísimas gracias, obviamente también al increíble talento que tenemos hoy reunido aquí y a ustedes como público. Les vamos a contar un poquito, quisiera como partir del título para ir acomodando las ideas que fuimos uniendo, ¿no? A través de las prácticas de estos tres artistas, que si bien como ya se ha dicho, son prácticas completamente independientes una de la otra, y se encontraron ahora en este territorio, en esta sala, ¿no? Que es la sala 5, uniéndose en sus formas de hacer, en sus formas de pensar. Y elegimos un poco este título en el hilo de la noche, buscando una manera como de hilar, ahora sí, que como dice, ¿no? Como dice la palabra, ¿verdad? Hilo, hilar estos pensamientos. Entonces, un poco el hilo de la noche nos ayuda a entender este espacio como liminal entre dicotomías, ¿no? La dicotomía del día y la noche, la vida y la muerte, pero también un espacio de transformación que vamos a ir entendiendo de qué manera se encuentra en cada uno de los proyectos. Y de ahí esta transformación, cómo de alguna manera nos está ayudando a entender diferentes maneras de la memoria, ¿no? Cómo se materializa la memoria como una memoria personal, una memoria histórica y una memoria como pensar en cómo se genera el conocimiento, ¿no? Y la inteligencia. La trama del mundo un poco es un segundo paso a entender cómo estas narrativas, estos hilos que se entretejen entre sí, van configurando universos, van configurando historias, ¿no? Van configurando relatos. Entonces, en este sentido, el tejido nos permite de alguna manera ya como ingresar a cada uno de los mundos que cada uno de estos artistas nos va a compartir el día de hoy. Entonces, un poquito para regresar, ¿no? A esta idea del hilo y del tejido, voy a empezar a contarles la exhibición o el proyecto de Amor Muñoz, que se llama Dedo Macramé. Ella retoma el tejido casi literalmente, ¿no? Ella está hablando de el macramé como esta solución que encontró entre la forma eh, de los nudos que al mismo tiempo están rememorando el quipo andino. Y si bien no sabemos qué es el quipo andino es como una especie de biblioteca que usaban en el Perú, ¿no? Antiguo, para contar historias, ¿no? Entonces ella un poco retoma esta idea de la memoria y al mismo tiempo haciendo un homenaje también a la primera herramienta que hemos tenido para desarrollar tecnología, que son las manos, ¿no? Entonces, de alguna forma su proyecto nos ayuda a comprender cómo en un paso también muy atinado, de alguna manera convierte este acto ancestral del tejido en un sistema contemporáneo de codificación, ¿no? Entonces, adentro de estas piezas que van a ustedes poder habitar de alguna manera, adentro de la sala de exhibición, vamos a recorrer de forma sinestésica, ¿no? Una experiencia de esta memoria traducida en datos, ¿no? Traducida en lenguajes de codificación, traducida a, pues sí, ¿no? A música. Y un poquito partiendo de ahí, quisiera reflexionar contigo, Amor, un poco este gran tema de la tecnología el día de hoy y cómo estamos almacenando nuestra memoria hoy en día, sobre todo con herramientas como la inteligencia artificial, ChatGPT, ¿no? Y todas estas nuevas nociones. Si quieres hablarnos un poquito de este proyecto. Sí, digo, ahorita en esta época de inteligencia artificial, justamente este proyecto surge dentro de una residencia artística muy peculiar con los Reality Labs de Meta, de Facebook, en Seattle y Redmond. Estuve trabajando con varios científicos, tecnólogos, viendo sus investigaciones, pero la tirada de ellos era que yo, bueno, generara algo muy enfocado al metaverso. Y bueno, quienes conocen mi trabajo, yo de verdad
no opero completamente digital. El trabajo manual, la labor es fundamental, ¿no? Es la línea constante en mi obra, la labor, el trabajo textil, la artesanía, claro, relacionándola siempre con lo tecnológico. Y bueno, pude, ¿no?, navegar la situación trabajando con algunas tecnologías emergentes, ¿no?, trabajando con una serie de tecnologías ápticas, ¿no?, guantes inteligentes para capturar el movimiento y también con sonido espacial, ¿no?, el sonido dinámico. Pensando en hacer un homenaje a la mano, ¿no?, principalmente la mano, que es este órgano generador de conocimiento, creador, pero también un artefacto, un dispositivo tecnológico, porque la mano ha jugado papel de calendario, de calculadora, transmisor de memoria, e incluso de partitura, ¿no? Hace rato pasaron por ahí algunos referentes, como la mano guidoniana, ¿no? En la época medieval la usaban, marcaban en las manos las sílabas y ciertas escalas tonales, ¿no?, para los coros. Y bueno, la mano ha funcionado, ¿no?, como un device tecnológico y la idea era esa, ¿no?, hacer un homenaje, pero también navegar estas tecnologías emergentes y estar con un pie en el mundo material, ¿no?, en el mundo de los átomos y con otro pie en el de los bits. Así surgió Dedo Macramé. Dos referentes importantes son entonces la mano y el nudo, ¿no? El nudo también como una cápsula de memoria, de datos. Y bueno, con estas guantes, la idea era tejer diferentes patrones de macramé para obtener datos, ¿no? Entonces, bueno, en piezas anteriores la parte áptica solo funciona para activar. En este caso ya era el tacto codificando, ¿no? La presión, la dirección de mis dedos, todas estas, ¿no?, cosas iban dando ciertos datos. Y con esos datos hicimos un ejercicio de traducirlo en música con Pablo Silva, un compositor mexicano, amigo también muy querido. Y bueno, fue un trabajo realmente de todo un año. Las esculturas, pues sí, no son textiles per se, ¿no? Son impresiones 3D, son un producto digital, de cierta manera, bueno, producción digital. Sin embargo, conceptualmente, ahí está el textil, ¿no? Son nudos. Y bueno, a grandes rasgos es eso, la experiencia es inmersiva mediante una aplicación en el teléfono y audífonos. Y lo tienen que probar. Al rato estaremos atendiéndolos para que experimenten este sonido espacial dinámico. Eso pues es realmente el 50% de la pieza, ¿no? Más allá de ir, pararte y contemplarla. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de la pieza de amor y que yo, digamos que es como una de las lecturas, ¿no?, que quisiera compartirles de mi experiencia personal con sumergirme en su práctica, que fue que, no sé si lo pensaste de esa manera en realidad, pero para mí fue un momento muy bello de encontrarme en una co-creación. Cada una de las experiencias que ustedes vayan a tener con la escultura va a ser única. De alguna manera, amor lo que hace con la composición es que te permite volver a tejer con ella esos mismos nudos, ¿no? Ir tejiendo la escultura y no a través de la mirada, sino a través del sonido. Entonces es como un acompañamiento doble que es muy bello, ¿no?, que de alguna manera te aleja por completo, ¿no?, como de este sentido tecnológico que se vuelve más frío y se convierte casi en un acto performático, ¿no?, que tú como espectador vas cumpliendo, ¿no?, o vas co-creando pues, contigo, ¿no? Sí, sí, eso es un punto interesante. Todas las esculturas tienen una composición formada de 4 canales. Hay una que tiene 6 canales. Y justo el cuerpo es el ejecutor también de esta composición musical, porque tú al moverte de un punto a otro entras a un canal diferente y tú vas creando una melodía
con el movimiento de tu cuerpo, ¿no? Entonces, se vuelve única, ¿no? Que se vuelve única porque te puedes agachar, puedes ir, volver, regresar, ir más rápido, ir más lento, ¿no? Depende cómo recorras, ¿no? Alrededor de la pieza. Yes. Y bueno, un poquito para ir hilando también las ideas, pues en este mismo nudo, ¿no?, que generan las esculturas de amor, nos podríamos ir a la siguiente sala, que se refiere al capítulo, al quinto capítulo de El hombre que debería estar muerto, de Daniel Guzmán, que nos entrega más bien una forma de entender la memoria desde la colisión, ¿no? Como desde el choque entre mundos. Y él un poco en este quinto capítulo nos comparte la encrucijada, ¿no? Que es, digamos, como la pieza angular desde donde parte el proyecto. Abordas la encrucijada de una manera muy particular, ¿no? Que es este espacio, es un camino, ¿no? Que es un espacio de cruce, que al mismo tiempo es una disyuntiva, ¿no? Que al mismo tiempo es una pregunta, que al mismo tiempo es tu forma también de, vamos a decirlo así, absorber una realidad compleja, vasta, ¿no? Un poco Daniel, creo, se plantea de manera muy correcta, ¿no? Como un gran lector antes que otra cosa, ¿no? Y vamos a ver en sus piezas esa forma de absorber una cantidad de referentes impresionantes, ¿no? O sea, de lectura, sobre todo la lectura latinoamericana, de música, del blues, ¿no? Yo qué sé, de las noticias también, hay por ahí hay muchos referentes a periódicos, ¿no? Y todo este sistema complejo, ¿no? Este entramado complejísimo de realidad, cómo lo vas digiriendo de alguna manera y lo vas cruzando también con tu propia narrativa, ¿no? Entonces es como una especie de almacenaje también de memoria que nos permite preguntarnos cosas importantes, ¿no? Como la pregunta por la identidad, ¿no? Como y al mismo tiempo cómo te construyes tú como narrador adentro de esas múltiples realidades, ¿no? Si nos quieres contar un poco. Muchas gracias por la invitación, primero al museo, a Tayana, a Mariana también por el trabajo de acompañamiento y al equipo de montaje y de trabajo aquí del museo. En esta ocasión, el proyecto del hombre quería estar muerto, es el quinto capítulo. Como lo he comentado anteriormente, esta historia nació en el 2017 y la idea es en realidad basada en mi papel como lector. Me veo más como un lector que, claro, un ejecutor de cosas visuales, pero me veo como en el papel del escritor que está investigando un tema. El tema es el hombre que debía estar muerto. Entonces, este personaje que yo estoy siguiendo en esta pesquisa de investigaciones plásticas es lo que me lleva en cada momento que presento el proyecto a ir elaborando un capítulo de esa historia, ¿no? De esa investigación. Y este quinto capítulo me llevó a una encrucijada, a una palabra encrucijada, cruce de caminos, que para mí es importante en el sentido de que, digamos que es como llegar a un límite simbólico para la construcción de estas historias y en que hago un pequeño resumen de muchas cosas que he hecho a lo largo de mi carrera, no solamente en el dibujo. Básicamente la serie está montada en el trabajo dibujístico, pero ya desde la otra exhibición en el Museo Cabañas intenté hacer un traslado hacia otras de las maneras de trabajar que he abordado con la instalación y con el video. Y creo que en esta nueva exhibición y nuevo capítulo es más evidente eso, la construcción de una instalación que divide ese espacio de exhibición y que también incorpora un video que hice en el 2007, pero que resucita en esta exposición, en este nuevo capítulo del hombre que debería estar muerto, ¿no? Entonces yo lo que veo en este trabajo es esa manera de trabajar como lector y como investigador de este misterio que es el hombre que debería estar muerto, ¿no? Daniel, en tu título también propones una pregunta muy específica, porque el título es muy largo, entonces no lo puedo narrar así todo de corrido, pero una pregunta que es un tanto potente, ¿no? Que es ¿a quién se le ofrece? ¿A qué Dios le estamos ofreciendo la sangre? ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? Sí, en realidad cuando estaba yo trabajando con este nuevo capítulo de El hombre que debe estar muerto, eh, eh,
una de las anclas del trabajo ha sido la lectura del escritor argentino Ricardo Piglia. Ricardo Piglia fue un gran escritor, pero al mismo tiempo fue un gran lector y un gran contribuyó mucho a la relectura de grandes momentos de la historia latinoamericana, bueno, en específico de la literatura argentina y en específico de Borges, Cortázar y gente como Manuel Piuc, ¿no? Entonces, retomando la enseñanza de Ricardo Piglia, empecé a releer muchos otros libros que había dejado yo a un lado de esta investigación, textos más sobre la literatura latinoamericana, sobre historia prehispánica, etcétera, y es de esa manera que llegué a esta palabra de que se llama Omashac, que es un término indígena de náhuatl y, bueno, azteca, para hablar de la encrucijada, una encrucijada cósmica, una encrucijada geográfica, bueno, en el sentido simbólica también, religiosa, en que en ciertos momentos de la historia de los pueblos se llega a este cruce de caminos, ¿no? Por muchas razones, puede ser una razón histórica, económica, política, y entonces se enfrentan a una disyuntiva, qué camino seguir, qué camino tomar. Entonces la palabra creo que apareció junto con todas estas otras relecturas sobre literatura latinoamericana, sobre todo de los años 70, ¿no? Entonces creo que por ahí es el brote, el nacimiento de este nuevo capítulo de la serie. Vamos a ver un poco en la obra de Daniel cómo todas estas ideas se van derramando en una narrativa visual que está como muy emparentada como con el cómic, ¿no? Con la novela gráfica. Entonces hay una concatenación de relaciones, de imágenes, ¿no? Una narrativa que nos va guiando, si bien bastante libre, en realidad sí como con un propósito pues casi autobiográfico, podría decir un poco, ¿no? En el sentido en el que Daniel retoma elementos de todo tipo, ¿no? De la cultura pop, de la música, ¿no? De los referentes que en ese momento está leyendo o absorbiendo, y que un poco es lo que vamos a explorar adentro de las paredes, ¿no? La sala está compuesta, digamos, por un elemento casi arquitectónico, diría yo, ¿no? Una celosía arquitectónica que tiene igual referentes geométricos, ¿no? Y al interior de esa encrucijada que vamos a poder atravesar está un video y alrededor de ellos están acompañados las pinturas, ¿no? Sí. Sí, en esta ocasión creo que, como decía anteriormente, creo que la historia del hombre que debería estar muerto ahora me ha dado la oportunidad de incorporar trabajo anterior, que no solamente tiene que ver con la exploración dibujística, ¿no? Y otra cosa importante de esta serie de dibujos es que el color es una parte importante junto con la geometría y la ausencia de textos. Algunas personas conocen mi trabajo anterior y mucho del trabajo anterior abordaba el texto y la imagen casi en simultáneo, ¿no? En los dibujos. Y cuando empecé a hacer este trabajo en el 2017, tomé la decisión de no usar palabras dentro de los dibujos. Por una cuestión también como de deshabilitar esa, pues bueno, esa experiencia que a lo mejor ya estaba un poco clausurada en cuanto a mi propia comprensión de lo que estaba haciendo, ¿no? Y otra cosa importante fue la decisión de usar color para los dibujos. Eso transformó completamente la narrativa y la forma de abordar la construcción de los dibujos. Se ven más como pinturas, porque en general están trabajados con una metodología muy concreta, ¿no? Y también otra cosa que cambió en la nueva exposición es que cambió en formato también de los dibujos. Ahora hay unos trípticos en los nuevos dibujos y que también eso cambia la secuencia de la narrativa al interior de los dibujos. Creo que ese es un cambio también y bueno, incorporé ahora dentro de esta construcción arquitectónica de instalación en medio de la sala, pues los textos que en otro momento había yo dejado afuera. Y el video es muy importante la narración, porque es una cuestión de dos personajes que están hablando todo el tiempo. Y hay relatos de poesía, de política, de ese tipo de cosas. Es un video anómalo también, ¿no? No lo van a poder ver con claridad, esto Sí. está hecho a propósito. Sí, porque originalmente se grabó de una manera muy oscura, o sea, lo grabé a propósito así, porque es como una especie de video de terror. Y entonces todo pasa en la penumbra, pasa en una cosa que no se alcanza a percibir. Y cuando decidí usarlo para esta instalación, dije, no, tiene que preservar ese borramiento, esa cosa como fantasmagórica, un poco extraña. Y bueno, ya lo verán ahí, pero digamos que eso es un nuevo camino que recorrer con la historia del hombre que ya está muerto. Y bueno, un poquito para seguir hilando esta noche,
A mí, en la lectura que yo tengo de muchas de las viñetas, vamos a hablarlas así, de Daniel, encontré un presente bastante bélico, ¿no? Como hay referencias que tienen que ver, ¿no? Y no nada más la gran pregunta que es a qué Dios, ¿no? Como, a quién le estamos dando nuestra sangre, pues me hizo pensar también como en estos ciclos, ¿no? De vida y muerte, también que la encrucijada es eso, ¿no? Es ese momento de posibilidad en donde una realidad puede transformarse hacia otra, tomando la decisión. Y de ahí es en donde yo conecto un poco con el trabajo de Lucía, ¿no? Que se encuentra, creo, como adentro de este campo de transformación, más desde lo pictórico, obviamente, y una tradición sumamente pictórica, diría yo, pero sí que de alguna manera nos invita a tocar otra vez como estos rasgos de la memoria, que son más bien para mí ontológicas, ¿no? O tautológicas, ¿no? Que nos invitan a sumergirnos como en ese campo un poco más existencial, podría decirlo, pero que al mismo tiempo están tomando muchas cosas del presente, sobre todo de tu estancia aquí en Monterrey, tú no siendo originaria de este espacio. Y vamos a ver en su pintura como muchas maneras en la que ella ha estudiado la transformación, podría decirlo, ¿no? Como la alquimia, la posibilidad del devenir, las figuras que se están generando o se están degenerando, ¿no? O deconstruyendo. Me gustaría que nos platicaras un poquito como de qué vamos a ver adentro. Sí, muchas gracias, Mariana. Gracias a Tayana por la invitación, a todos ustedes por su presencia. La verdad es que estoy muy contenta. Gracias al equipo de Marco que hizo posible que llenáramos estas salas de estos seres y transformaciones. Me siento muy honrada. Justo arriba del inframundo, que es como le pusimos a esta par de salas, lo que está pasando ahí tiene que ver con un deseo muy grande de ver en pintura ciertas cosas que justo nos sobrepasan o nos dan miedo, como nuestra propia mortalidad, como nuestra animalidad, como esas partes que habitan en el inframundo y que de alguna manera también están presentes aquí en la vida. Y hacerlo a través de la pintura para mí implica varias cosas. Una, como decía Mariana, tiene una dimensión material, ¿no? Que es como el trabajo con el dibujo, con ciertos materiales como el grafito, el carbón, que fue algo que incorporé justo a partir de que me vine a vivir con mi pareja, con Cristian, que está acá, a Monterrey hace 6 años. Yo soy originaria de la Ciudad de México. La mayor parte, mi obra se centra en la pintura, me considero pintora, sí. Y entonces hay este deseo de que estos materiales, incorporando acrílicos, el uso del agua, que también fue algo que ocurrió acá, al tener los cambios de clima tan radicales, me hizo muy consciente de sus tiempos, de los olores y los humores de los aceites, los solventes, y empecé a cambiar esos procesos. Y pues todos estos seres que están en transformación, que aparecen como muriendo, pudriéndose, seres que tienen que ver con la caricatura y otros que tienen un diálogo con la tradición de la historia de la pintura, pero también con un deseo de que esta conversación no sea del todo solemne, ¿no? Que haya un grado de absurdo, como pues es la vida, y como un grado de humor. Entonces ahí aparece, pues sí, ciertas referencias de la cultura popular, este asunto de la caricatura, los formatos vienen de diferentes situaciones. En la primera sala van a ver unas estructuras de madera que están inspiradas un poco en la arquitectura de los pueblos nómadas y seminómadas del noreste, y el deseo justo de hacer una pintura que siga siendo y tenga teniendo la conversación del cuadro como ese lugar paradójico que tiene una presencia propia pero que al mismo tiempo es un objeto, y que fuera un poco independiente de la arquitectura occidental del muro, ¿no? Entonces se volvieron estas estructuras que se iban conformando poco a poco, cosiendo la tela,
y en el que la propia materialidad de la tela se volvía una especie de capa, una especie de piel, y así la pintura no solo un objeto, no solo una imagen, sino un cuerpo. Y van a haber también 3 pinturas de gran formato que retoman los formatos de los estandartes, ¿no? Un poco pensando en las procesiones religiosas o el carácter eh, con los ejércitos, ¿no? De los estandartes que tienen, es como relacionado con el poder. Y a mí me parecía muy, muy interesante llenarlos, poblarlos de estos seres de mala fama, como son las polillas, ¿no? Que pensamos que son como, pues para mí son especies de mensajeros de otro mundo que también es el nuestro. Están también los murciélagos, ¿no? Que a veces nos dan como asco o miedo, pero estos murciélagos también permiten cierto grado de ternura o de comicidad. Y hay también los opilotes, ¿no? Que estas 3 especies fueron algo que yo encontré en mi cotidianidad en Monterrey, ¿no? O sea, son comunes a muchas ciudades y a muchas geografías, pero están ahí, se empieza a meter el sol y son estos seres que pueden cruzar de un lado al otro, ¿no? Lucía, a mí me gustaría preguntarte un poquito más sobre un poco el proceso de las figuras que están adentro de tu pintura, que de alguna manera nos permiten pensar como en el mirar ¿no? En el ver y el ser visto. ¿Qué pasa ahí? Sí, pues creo que parte de pues, la fascinación de la pintura y del arte que me emociona, que para mí son especies de presencias, ¿no? Que me cuestionan. Entonces, he retomado cierta conversación que está presente en Manet, pero en otros artistas, que es como la tematización de la mirada y cómo eso ocurre de alguna manera con la conciencia del espectador, ¿no? Como el mirar de vuelta, el dar la espalda, como lo que es visible en una pintura y lo que no es visible. Hay, por ejemplo, una de las obras que van a ver que son 3 figuras un poco más grandes de escala 1:1 que nos dan la espalda, ¿no? Entonces, para mí hay todas estas preguntas de hacia dónde van estas figuras, qué hay allá de las partes oscuras que hacen indiscernible a la figura con el espacio y de nuestra relación con eso, ¿no? Como qué le pedimos a la pintura, qué le pedimos a la mirada de los demás. Y ciertos, pues a mí me gustaría mucho que ojalá tengan el tiempo de clavarse, porque hay muchos seres que, pues algunos te miran de frente, algunos tienen un celular, no sabes si te están tomando una selfie o te están tomando una foto. Hay como muchas situaciones un poco chuscas, ¿no? Que tienen que ver con estos juegos de la mirada. Y de nuevo, con que esa historia tiene una actualidad, esa historia de la pintura, y que no necesariamente es como esta cosa pesada, solemne, ¿no? Ujú. Platicábamos un poco en el proceso que yo te preguntaba cómo surgían todas esas miradas de ahí, ¿no? Como esos ojitos que pum, 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 ahí van surgiendo. Y un poquito como esta, no, bueno, me gusta pensarte a ti como una alquímica, ¿no? En realidad, ¿no? Como alguien que está explorando con materiales y demás. Y me decías que esas cosas en realidad iban surgiendo, ¿no? Como eh, y que un poquito ese surgir es esa otra vez, ¿no? Como esa posibilidad de ir hablando de los ciclos vitales, ¿no? Como de esa cosa que perece y nuevamente puede resurgir algo nuevo de ello, ¿no? Entonces, adentro de tu pintura, como una de las lecturas que yo le doy es ese tránsito vital, ¿no? Que nos presentas y que también adentro van a ver en las salas hay una composición que está claramente como pensando en los elementos que quitan y dan vida, ¿no? Como está muy presente el fuego, está muy presente el agua, está muy presente, ¿no? El aire de alguna manera, ¿no? Como esos grandes fuerzas de la naturaleza que al final son las que posibilitan, ¿no? Todos estos ciclos. Sí, creo que hay varias capas de eso. La del proceso tiene que ver justo con lo que les comentaba de la incertidumbre, ¿no? Como
creo que busco fascinarme cuando pinto, como que haya una especie de cosa o situación que ocurra que no ocurría en lo cotidiano y que pues ojalá ustedes también lo puedan ver. Eso sería el ideal, ¿no? Entonces eso para mí tiene que ver a veces con no planear o no hacer bocetos o tener ideas preconcebidas sobre lo que va a ocurrir en la pintura o en el dibujo y empezar a trabajar con los materiales que casi todas estas piezas empezaron en horizontal, con esto que les decía del agua, los pigmentos. Entonces es como una especie de coreografía quizá en la que de nuevo es ver y eso que voy viendo que ocurre, responder a ello y así van apareciendo como las figuras y pues ellas como que empiezan a sugerirme cosas, ¿no? Y de ahí se van definiendo. Muchas gracias. Y pues un poquito para contarles lo que estamos viendo en pantalla, que también es parte de una intención que tuvimos en conjunto, que fue generarles un material pues de lectura, ahora sí que uno casi escolar, ¿no? De todas las referencias que cada uno de estos artistas ha tomado para partir a sus investigaciones, ¿no? Entonces, un poquito la idea que yo quería compartirles como un acompañamiento curatorial, ¿no? Es que muchas veces cuando estamos en salas pensamos en las piezas como espacios finitos, ¿no? Como que esto es una cosa terminada. Y en realidad a mí me interesa mucho cuando se hace este trabajo curatorial, pues es preguntarles de dónde vienen todas esas ideas, ¿no? Y todas esas ideas son en realidad una genealogía muy rica de referencias, de formatos, de figuras, de formas, que son muy difíciles después de comunicar en un pequeño texto, ¿no? De sala. Entonces, nuestra idea era un poco compartirles, ¿no? Esa parte del proceso que también es muy rica y si alguien tiene el tiempo, la curiosidad y el deseo un poco de sumergirse más en cada uno de estos mundos, ¿no? De estas tramas, de estos territorios, pues van a poder tener un espacio y en sala para también sentarse y un poco relajar el cuerpo, ¿no? Y sentarse a leer un rato si quieren. Pues todas estas referencias, estas citas, están acompañadas también de notas personales, ¿no? De cada uno de las personas que están aquí, de los artistas. Entonces, bueno, un poquito es un gesto ahí para seguir pensando juntos, ¿no? Y seguir tejiendo ideas.